En la quietud orbital, cuando la luz de la estrella curva apenas un borde de metal, el monasterio de Lumen flotaba como un altar suspendido entre el vacío y la memoria de un mundo moribundo. Sus anillos irradiaban un pulso azul tenue, como si respirara con una oración contenida, sus naves menores, colgadas en cascada como vitrales rotos, reflejaban la aurora microscópica que los ingenieros habían detenido para que el santuario nunca olvidara el amanecer. Era una colonia nacida de fe y cálculo, celdas de meditación soldadas con blindaje, bibliotecas de datos encriptadas detrás de vitrinas de plomo, criptas de motores que emitían un zumbido bajo, perpetuo, casi místico. En una cámara epigráfica, cerca del núcleo, colgaba un pequeño objeto, una cruz holográfica, hueca pero luminosa, que proyectaba, con cada giro, un canto cifrado en frecuencias que sólo las antiguas rutinas de plegaria humana podían descifrar. Los monjes ingenieros la llamaban la Holocruz, para algunos era un símbolo, para otros un módulo de sincronización que alineaba los sistemas nerviosos de la estación con su programada cadencia de defensa. Para todos era, sobre todo, la promesa de algo mayor que los cálculos, la certeza de que la fe podía ser una forma de guerra. Desde la sombra del sistema, más allá de los puntos lagrangianos y de las balizas de advertencia, la nave madre de los Krauval se aproximaba con esa arrogante suavidad que precede a la caza. Los Krauval, seres altos, de membranas y exoesqueletos tornasolados, con ojos compuestos que reflejaban antiguas conquistas, no nombraban mundos, nombraban recursos, ecosistemas y territorios de control. Habían oído historias sobre los humanos, criaturas turbulentas, impredecibles, famosas por sacrificios míticos que los relatos Krauval trataban como fábulas para asustar a sus crías. Los humanos se incendian a sí mismos por superstición, decían los instructores de la nave madre. No merecen la complejidad de un imperio. Entre la tripulación, los patrones de idioma Krauval transformaban a la palabra humana en algo que rugía, humano, H-Catar, terror ancestral, excitable. Era un rumor, un dato en una base, un cuento para soltar a los jóvenes antes de dormir. Los humanos son una historia de cama que hace que los críos se callen. Eso fue lo que llevó a los exploradores Krauval a descender en masa hacia el viejo sistema. Esa complacencia, esa subestimación, sería la bisagra. En la parte más baja del monasterio, donde la gravedad artificial se afianzaba en el suelo con la obstinación de los creyentes, una pequeña aprendiz dejó sobre la mesa una carta que había sido quemada en los bordes y luego sellada, una nota incompleta de su padre, una línea de despedida perdida entre humo y esperanza. La llamaban la carta tostada. Nadie la veía como un documento logístico. Una antigua tradición decía que si uno colocaba la memoria quemada en el centro de la oración, la estación recordaba por quien valía la pena luchar. En la cubierta de observación, un comandante de rostro marcado por noches sin sueño y por decisiones que olían a hierro, observó con manos juntas el deslizar de la sombra enemiga. Tenía los ojos de quien ha estudiado mapa y milagro, sus planos eran tácticos, pero su pulso hablaba de otras cosas, de juramentos, de libros leídos con dedos pegados a las costuras, de la Holocruz en su pecho como si fuera un latido prestado. Su nombre era Mar en Sol, y su devoción era tanto por la verdad de la física como por la verdad de la promesa. La primera imagen que los exploradores Krauval transmitieron a su mundo fue sencilla y cruel. Cúpulas religiosas, gente en hábito, artefactos rituales. Para la mayoría, aquello era señal de debilidad. Pero en la oscuridad de la cámara de mando humana, un plan se tejía lento y firme, como una oración con comandos. El universo, que mide el peso de las intenciones, observó cómo dos ideas distintas se acercaban. Por un lado, el calculador desprecio de una civilización que piensa en términos de ecosistemas para explotar. Por otro, la convicción de un puñado de humanos que preferiría romper todo a dejar que los vivos de su planeta quedaran sin refugio. La figura de la nave Krauval, enorme y despectiva, no sabía aún que la fe y la técnica humanas estaban a punto de combinarse en un tejido cuya fuerza era desconocida para ellos. En la sala de mapas, las luces azules se filtraban entre diagramas repletos de vectores y salidas de emergencia. El aire tenía olor a cobre y a incienso sintetizado.
Cada brazón de metal, cada latido mecánico, repetía un mantra: si la estación tenía que caer para salvar un mundo, que así fuera. En esa quietud hubo un abrazo entre la lógica terrenal y la liturgia. La gente que quedó de pie en el monasterio de Lumen no se consideró mártir ni héroe, se reconoció una vez más como custodios de una llama que no podía permitir que la noche la devorase. En la otra cara del espacio, en la cubierta de la nave madre Kraubal, un oficial de estudio que no tenía fe alguna en letanías ni rituales, apenas sonrió. Será fácil, pensó. Los cuentos de los críos Kraubal, que alimentaban la seguridad de la flota, pronto se convertirían en manuales de instrucción. No sabían que las historias de infancia podían albergar trampas mortales. Mientras las sombras se estiraban, la Holocruz vibró en su soporte, proyectando una luz que parecía dividirse en 1000 planes de fuga y memoria. El monasterio de Lumen no era solo un santuario. No era solo una estación ni un bastión. Era un juramento convertido en metal. Y en el primer latido de la ráfaga atacada, los juramentos comenzaron a afinarse. Cuando la flota Kraubal cerró el círculo, el sistema de defensa del monasterio envió un pulso que no pretendía detener la embestida, pretendía sincronizar. Los sistemas de la estación, que alguna vez habían servido para mantener frescas las bibliotecas y templadas las cámaras de meditación, se reconfiguraron en cadenas de reacción con nombre propio, la red de vigilia. Fue obra de Luz Herrera, ingeniera jefe, de manos manchadas por años de soldadura y por las lágrimas que nadie le juró ocultar. Había en ella una calma operativa tan completa que resultaba religiosa. Sabía que la alquimia entre metal y oración sería el sustento de su pueblo. Maren Sol reunió a su pequeño consejo, una mezcla de prioras, capitanes y técnicos. Ante ellos se desplegó un mapa tridimensional del espacio local, donde las naves Kraubal aparecían como enjambres resplandecientes. Los vectores indicaban que la flota no pretendía bloqueo ni ocupación, venía a arrancar el núcleo de vida de debajo de sus pies. Los cálculos civiles decían rendirse, los militares calculaban probabilidades de sobrevivencia. Maren, sin embargo, vio una ruta que cruzaba esas opciones, una que implicaba sacrificar el monasterio de Lumen para dejar el planeta intacto. No fue una decisión tomada a la ligera. Existía un mecanismo en la arquitectura del monasterio, casi olvidado entre los planos de restauración, los anillos del canto, una estructura que, si se desestabilizaba en secuencia, podía convertir la masa de la estación en una andanada controlada de energía cinética dirigida. Era una geografía de caída, una ráfaga de escombros y plasma con la precisión de un bisturí, capaz de atravesar la formación de las naves enemigas. El acto requeriría anclar el monasterio a la atmósfera del planeta y trazar una trayectoria que, al colapsar, arrasara con la línea de ataque Kraubal. Pero el precio sería alto, la estación no sobreviviría y la mayoría de sus custodios quedarían atrapados para siempre en la fricción de reentrada. Los rostros en la cámara se tornaron de un color metálico, entre la serenidad y la tormenta. Aquel que propone la caída deliberada de su propio techo no es un tirano ni un taumaturgo, es un ingeniero de destinos. Maren no habló, simplemente desplegó un archivo de planos, y en la pantalla aparecieron los contornos de lo que una vez fue la cúpula principal, la capilla del núcleo. Y el lugar donde la Holocruz se montaba sobre el estator central. Entre los documentos estaba la placa que se escondería en el último acto, la placa juramentada, un rectángulo de acero sellado con un plasma de memoria, una pieza cuya elaboración había sido un voto de lucha. Sobre ella, en fundición, cada firma era un pacto. Los jóvenes vivientes del monasterio, entre meditaciones, aprendieron lo que era la logística del sacrificio, señales semánticas, cierres de válvulas que encerraban calor en cámaras de reentrada, sincronizaciones temporales para que la caída fuera una hoz y no una lluvia de fragmentos. Entre ellos estaba Alea, una novicia que había perdido a su familia en el planeta inferior, su carta tostada, con los bordes negros. Se mantuvo oculta en sus manos mientras sellaba los compartimentos de comida para que la estación quedara liviana. Su fe era un acto íntimo, pero su determinación era técnica. Ella no creía en milagros,
creía en la concreta posibilidad de salvar lo que quedaba vivo en la superficie. No todo era resignación. Había astucia. Mateo Rojas, el tactician de la red de vigilia, encontró una variable que nadie había previsto: las naves Crowball dependían de una resonancia neural para coordinar sus enjambres, una forma de coro electrónico que, si se perturbaba con la cadencia correcta, podía sumir piezas enteras en un desconcierto mortal. Era una información de frontera, una intuición matemática que Mateo convirtió en melodía. La holocruz, que por designio vibraba en ciertas frecuencias litúrgicas, podía ser redirigida hacia un patrón disonante, un canto en falso que hiciera sangrar la coordinación de la flota enemiga. Así se trazó el plan: usar la masa del monasterio de Lumen como sable, y la holocruz como botaluz para cegar las comunicaciones Crowball en el instante preciso. La placa juramentada sería el seguro emocional. Cada firma había sido fundida con el conocimiento de que se convertiría en parte del artefacto de caída. También, entre los preparativos, se colocó una pequeña reliquia para quienes quedaran. La placa abría una cavidad donde guardaron la carta tostada y, con ella, los nombres de los que se irían. Ese acto de memoria no era ingenuo, era la manera humana de convertir una pérdida en un signo. La reliquia serviría a los que vinieran después para entender que la caída había sido consagrada. La flota Crowball inició sus primeras ondas con una confianza que olía a hierro frío. Sus drones nocturnos enviaron haces lumínicos para mapear la estructura del monasterio, sus bioutilizadores examinaron el aire reciclado en busca de código humano. Para ellos, la estación era un conjunto de datos. No notaron la holocruz en la capilla del núcleo. Era discreta, casi marginal. No sintieron la marca de la placa juramentada. No adivinaron la voluntad que se concentraría sobre las consolas. La tensión se hizo palpable cuando comenzaron los contactos, pequeños impactos que mostraron el poderío Crowball y la rápida adaptación humana. La red de vigilia rompió alguna de las naves menores con descargas dirigidas y contracorrientes de plasma. Los Crowball creyeron haber encontrado garra en su presa, enviaron más. La flota se reorganizó en una danza de pinzas. Si el monasterio caía por accidente, el planeta perdería su escudo, y aquellos que vivían bajo su sombra serían sacrificados. Si la flota era desintegrada, la nave madre se replegaría, y el monasterio quedaría en pie, la seguridad, el triunfo. La humanidad, sin embargo, eligió un sendero que ninguno de los antagonistas había considerado: eligió eliminar la amenaza aun si para ello debía reducir a cenizas el propio refugio. Rituales técnicos se mezclaron con verdaderos rezos en los corredores. La capilla del núcleo funcionó como sala de operaciones y como iglesia improvisada. Las voces no se escuchaban como palabras, sino como datos que circulaban. Luz, con manos temblorosas pero certeras, revisó la ecuación de entrada atmosférica. Mateo afinó la disonancia que la holocruz emitiría en el momento exacto. Alea guardó la carta tostada en la cavidad de la placa juramentada y encima puso una pieza simple, una insignia de batalla quemada por los bordes, la antorcha de la guardia. Símbolo de hombres que habían optado por no volver a bajar la mirada. La noche previa al esfuerzo final, la comunidad de Lumen celebró un acto de vigilia en el que se juntaron la programación de guerra y la candelilla de las plegarias. Nadie habló en términos de heroísmo, se hablaba en términos de promesa cumplida. Desde fuera, en la oscuridad, la flota Crowball elegía su tiempo de ataque con la languidez de quien no ha encontrado resistencia digna. Subestimaban la convicción humana, como quienes cuentan historias de temor para sus críos antes de apagar la luz. Pero el plan de los humanos no era un cuento infantil, era un manual de decisiones en que la moral y la matemática se tomaban de la mano. La mañana que no amaneció fue una coreografía de alarmas y claridades. Los primeros rayos de los sensores perimetrales detectaron la aproximación de un enjambre de interceptores. Como si un violín hubiera sido cortado por la mano de un titiritero, la red de vigilia respondió. Pequeñas ráfagas de iones desviaron algunas naves, mas la formación Crowball no se quebró. Entraron entonces los enjambres grandes,
piezas acorazadas que lanzaban lámparas de calor hacia las cubiertas exteriores. La estación recibía impactos con dignidad mecánica, las rejas ligeras de ablación se desprendían dejando cicatrices brillantes. En el puente, Mateo observaba la geometría volverse mortalidad. Hizo modificaciones en la disonancia programada, un tramo más agudo, una secuencia que anticipase la frecuencia de datos Crowball y lo cargó en la Holocruz. Cada tono iba acompañado de desfibriladores de señal que la red de vigilia transmitía como eco. Era una música hecha para romper la armonía. Los Crowball, que dependían de entramados neuronales para orquestar el ataque, comenzaron a mostrar fallas. Naves que antes se movían sincrónicamente empezaron a tropezar, enjambres se aglutinaron en espirales confusos. Un bucólico despliegue de derrotas parciales parecía anunciar una victoria, sin embargo, la flota enemiga pronto adaptó su mecanismo de coordinación y lanzó una oleada que apuntó directamente a la capilla del núcleo. No buscaban destruirlo por avaricia, sino por lógica, si desactivaban la Holocruz, romperían la única cosa que perturbaba su canto. Fue en ese momento cuando se produjo la primera fractura moral. La capilla no podía protegerse sin una maniobra lateral que alterara el centro de gravedad del monasterio. No era una simple defensa, era un desplazamiento hacia la caída. El plan tuvo que hacerse real, anclar el monasterio a la atmósfera del planeta con cables de control revertidos. Encender los anillos del canto en secuencia y preparar la trayectoria hacia un punto predefinido sobre la meseta habitada en el planeta inferior. El cálculo debía ser perfecto, el monasterio debía convertirse en una hoz, pasando por encima de la formación Crowball y dejando su ruta de escombros en la que las máquinas enemigas chocaran como mosquitos contra vidrio. Durante horas, la estación se llenó de movimientos silenciosos. No había discursos. Había manos con aceite, ojos en relojes, labios que recitaban cálculos como si fueran salmos. La placa juramentada, con la carta tostada dentro, fue colocada en la cámara de control final. Sus bordes parecían consumir la luz. La reliquia no era una carga sentimental, era el nodo de decisión. Quien apuntara la placa y sellara el circuito sería autor del destino final. Sabían que la mayoría de los que firmaban no volverían a ver la luz de su lámpara de lectura, ni la cara de quienes habían quedado abajo. Aún así, las firmas estaban allí, fundidas en metal, como un mapa de voluntades. Entre ellos surgieron tensiones. Algunos técnicos dudaron, ¿de verdad había que anclar la capilla? ¿No era acaso viable un contraataque que permitiera la retirada? Maren, en su serenidad de comandante, ofreció dos certezas: la primera, que cualquier intento de pelea prolongada costaría la vida de los habitantes del planeta; la segunda, que si uno debía morir, sería con las herramientas del pensamiento humano, planificación, coherencia y voluntad. No hubo gritos, porque en la estación se hablaba con hechos. Del otro lado, la narración Crowball hacia su población comenzó a cambiar. Entre las capas altas de la nave madre, los instructores desplegaban historias a los jóvenes, la conquista de un santuario que se rindió por la simple soberbia de quienes lo defendían. No supieron interpretar las imágenes que sus sensores recibían: rostros humanos concentrados en una vigilia de manos, reliquias colocadas con intención. Una coreografía de ruinas planificadas como se planifica un funeral de guerra. Para ellos, los humanos seguían siendo fascinante exotismo, emocionalidad que no se confinaba al cálculo. Ese error de lectura sería crucial. La segunda noche antes de la caída, mientras los asaltos se intensificaban y la tribuna de vigilancia explotaba en microconfrontaciones, Luz y Mateo llevaron a cabo la última calibración de la Holocruz. Introdujeron un código que transformó la vibración religiosa en un patrón de interferencia no armónica, una secuencia que causaría que los receptores Crowball procesaran las señales como infinitos desfases, con lo que la coordinación se reduciría a caos orgánico. Fue un acto de ingeniería ceremonial, residuos de plegaria convertidos en virus electrónico. Alea, a su vez, fue la encargada de ejecutar el cierre físico. A través de un panel polvoriento y sellado,
lanzó la secuencia que liberaba los anillos del canto. Uno por uno se activaron, con un sonido semejante a campanas de metal que caían en cámara lenta. La estación empezó a inclinarse de manera controlada, como si una mano invisible la apartara de su eje. Las alarmas se convirtieron en música de corcheas, y la ciudad bajo ellos no despertó aún, las capas atmosféricas aislaron el sonido. No faltaron los últimos actos de humanidad, quien podía dejó en un compartimento pequeños objetos personales. En un bolsillo de la camisola de la guardia se colocó la antorcha quemada, en un marquito modesto se recogió una fotografía de una pequeña ciudad agraria, ahora reducible a un patrón de nutrientes para la vida. Fue una concordia de pérdidas. El instante decisivo llegó con la velocidad del pensamiento. La Holocruz desplegó su disonancia, una luz que no era luz, una vibración que se metía en los hilos neuromecánicos de la flota Kraubal. La formación enemiga titubeó, como si una canción le dijera que los pasos que habían aprendido para bailar dejaban de tener sentido. En ese parpadeo, la trayectoria del monasterio de Lumen atravesó las coordenadas donde las naves estaban más densas. El inicio de la caída fue una explosión de medidas y promesas. En el puente, mientras la estación iniciaba su reentrada planificada, los custodios se distribuyeron en sus sitios. Algunos se aferraron a consolas mientras recitaban números, otros miraron las imágenes del planeta que se hacía cada vez más grande. Los visibles destellos en la piel humana eran algo entre miedo, paz y devoción. Mateo vio cómo la Holocruz, en la capilla del núcleo, brillaba con la luz que habían programado, sabía que su labor técnica era, por un momento, indistinguible de un rezo. Luz, con manos negras y ojos encendidos, luchó por mantener el guiado hasta el límite. Alea apretó la carta tostada contra su pecho y sonrió sin mostrar los dientes, no por alegría, sino por la certeza de que la memoria de los que se iban no se perdería. Fuera, en la vasta oscuridad, la nave madre Kraubal comenzó a desarticularse como un insecto golpeado por un foco. Sus unidades se estrellaron unas contra otras, sus canales de mando se hicieron trizas por la disonancia humana. Era una ironía divina, la fe y la técnica, juntas, habían fabricado una canción que convertía el coro Kraubal en ruido. La caída fue una alusión, una arquitectura de fuego y acero que, en su precisión, parecía compuesta por la mano de un escultor que hubiera decidido tallar la venganza. El monasterio de Lumen, convirtiéndose en proyectil, atravesó la exosfera con la dignidad de lo inevitable. La atmósfera mordía, como si la propia naturaleza quisiera lamer la estructura en llamas. Hubo momentos en que los toldos de vidrio estallaban en cascadas de fuego, en que la luz amarilla del plasma coreaba con los tonos azules de las defensas remanentes. Bajo ellos, la meseta donde vivían los civiles se tornaba en una alfombra de expectación. Los que miraban hacia arriba vieron un cometa domesticado que les traía, aunque fuese en su ruina, la promesa de continuidad. La formación Kraubal, aunque descompuesta, todavía representaba peligro. Algunas naves principales, impulsadas por su propia masa y por el odio de sus algoritmos, se lanzaron hacia la vasta sombra del monasterio. Era una colisión de voluntades, una civilización que calculaba la sumisión frente a otra que decidió pagar su deuda al planeta con sangre y metal. Entre los destellos, el plan técnico de Mateo mostró su máximo brillo, la Holocruz, en la culminación de su secuencia, emitió la onda que fracturó definitivamente la coordinación neural enemiga. Naves enteras giraron sin rumbo, entraron en colisiones y cayeron en la línea del monasterio como ratas enredadas en trapos de incendio. En la capilla del núcleo, la placa juramentada alcanzó su función terminal. Las firmas fundidas en metal resonaron como trozos de historia detonada y la carta tostada, su contenido casi borrado por el calor, se liberó en la cámara. Luz, con la cabeza inclinada, fue la encargada de activar el último canal de desvinculación. Abandonó el panel con una calma que olía a infinito, sabía que su acto era el último que su cuerpo posible registraría por completo. No hubo gritos, no hubo epifanías ruidosas. Fue un silencio absoluto hecho de actos definitivos. Maren estuvo junto a la abertura de la capilla, observando los vectores,
comprobando que la trayectoria coincidiera con la curva destinada a barrer la avanzada enemiga. En un gesto que era tanto militar como religioso, tomó la antorcha quemada, la insignia de la guardia, y la colocó en el hueco mayor de la placa juramentada. Fue un ritual, una transferencia de responsabilidad. Su rostro se endureció contra la luz. No esperó clemencia, porque no la necesitó, esperó el resultado de una ecuación que había creado para salvar la vida de cientos, no para preservar la existencia del santuario. La estación, ahora convertida en masa de impacto ritual, emitió un lamento que la física podía registrar, la fricción con la atmósfera, la desintegración de las capas externas. El desprendimiento de piezas que se desparramaban en lluvia de chispas. Sin embargo, la ingeniería aplicada con fe permitió que la mayor masa pasara por donde se supo que removería la formación enemiga. Una ola de choque se propagó y la primera línea de naves Crowball fue rasgada, piezas de su estructura convertidas en un banco de incendios que iluminó por segundos el cielo. En el último acto, la Holocruz mantuvo la disonancia hasta que los receptores Crowball sucumbieron por completo. La flota, privada de sinfonía, perdió coherencia emocional y física, sus motores se autosabotearon en cadenas de colisión. La nave madre, grande y arrogante, sufrió el golpe mayor, una implosión que iluminó el oscuro firmamento con violentas pinceladas de carmesí y violeta. Los Crowball, en su última memoria consciente, percibieron la ironía que habían despreciado. Una civilización que combina rezo y cálculo puede escribir la sentencia de sus enemigos con la fría belleza de un mecanismo bien afinado. Dentro de la estación, conforme la gravedad aumentaba y la velocidad tallaba en la carne de hierro, los custodios realizaron sus últimos gestos. Alea, con la carta tostada apretada contra el pecho, la entregó a una cámara de salvaguarda que la descendería, si la física lo permitía, hacia la superficie en forma de cápsula de datos. Era su pequeño intento de salvar una memoria. Mateo, con manos cortadas por soledad, logró transmitir un paquete de coordenadas y testimonios hacia estaciones satélite amigas, enviando el legado técnico de su lucha. Luz, cuya voz nunca había sido extremadamente sonora, dejó una nota codificada en la placa juramentada, una lista de instrucciones para que, si alguna vez volvieran a reconstruir, supieran que la amalgama entre creyente y científico podía prevalecer. La entrada en la atmósfera se volvió una pintura de ruido y de color. Desde abajo, los habitantes del planeta vieron el monasterio de Lumen instalar su arco como quien traza una cruz sobre el enemigo. Las nubes se rompieron y la luz que emanó de la desintegración llenó de ámbers y azules la noche. Algunos vieron en la resplandeciente forma caída la figura de un ángel guerrero, otros, un monstruo del cielo que devoró a sus perseguidores. La interpretación quedó para la leyenda. En el instante en que el núcleo del monasterio cruzó la formación enemiga, hubo una explosión que demolió la mayoría de las fuerzas Crowball en la región, una secuencia de choques que convirtieron naves en lluvia metálica. Y luego vino el silencio o, mejor dicho, una calma calcada por la ausencia de ataques. Los fragmentos que sobrevivieron al reconocimiento orbital se estrellaron dispersos, algunos en el océano, algunos en rocas inmensas, otros en llanuras. Sobre la meseta, la tierra quedó embarrada de restos, pero intacta en su tejido vital. En el valle, la gente cayó de rodillas o se abrazó sin palabras. La ciudad agraria, que había quedado a merced, contempló cómo la noche ya no llevaba el ardor de los proyectiles. Desde las ruinas de la capilla del núcleo, la placa juramentada, aunque retorcida por el calor, resistió lo suficiente para liberar la cápsula con la carta tostada y otros datos. Flotó, como sueño separado del cráneo, descendiendo lentamente en paracaídas rudimentarios hacia la superficie. En su cavidad, el hálito de la memoria humana quedó sellado, nombres, planos, firmas. Fue un acto de última gracia, el legado no se perdería. Mientras tanto, en la nave madre Crowball, el orgullo se agitó como bandera quemada. Sus científicos y comandantes enviaron órdenes para retirada. Habían encontrado,
contra todas sus expectativas, que un puñado de humanos, con una mezcla de liturgia y matemática, había sido capaz de frenar, al menos por un tiempo, su expansión. Entre ellos, la palabra humano dejó de ser solo curiosidad para volverse un temor prudente. Se contará, por generaciones Kraubal, que hubo un grupo de seres que optó por suicidarse antes que someter su mundo, que la elección fue tan atroz como magnífica. Fue una moraleja que perdería, sin embargo, la comprensión completa del sacrificio. Para los Kraubal sería un cuento para asustar a sus críos y aprender a no subestimar a quienes rezan. La mañana después del incendio llegó como una promesa que había sido otorgada por manos ásperas, la ciudad en la meseta se limpió entre lágrimas y dolores. Los aldeanos encontraron fragmentos del monasterio de Lumen esparcidos como reliquias, paneles con escrituras humanas, piezas cobijadas por la oxidación que aún portaban un destello de holocruz, y pequeños tubos con datos que, milagrosamente, habían sobrevivido a la fricción atmosférica. De las ruinas, emergieron objetos que la gente convirtió en emblemas. Entre ellos, la placa juramentada, aunque doblada, fue encontrada semi-enterrada en una grieta. La carta tostada terminó en manos de una niña que todavía recordaba la letra de la madre en los trazos quemados. Esa niña sería, en tiempo venidero, la que contara cómo fueron los que dieron su vida. Con los Kraubal en retirada, la política interplanetaria cambió su tono. En los camps Kraubal la anécdota se difundió como advertencia: no traten de invadir a quienes juegan con fuego, dijeron algunos, y así la fama humana mutó de fábula a mito. Entre esos relatos se gestó la frase que los padres Kraubal dirían a sus hijos por generaciones: los humanos son un cuento de la noche que asusta a los pequeños. Algo de verdad había en ello, mas la historia completa iba más allá de una advertencia. Era un testamento de lo que la determinación humana puede convertir en estrategia. En la meseta, la reconstrucción fue lenta y cargada. No era solo la reparación de casas o la replantación de cultivos, era la reconstitución de una moral que había sido sustentada por un puñado de voluntades. La placa juramentada se convirtió en altar improvisado, una pieza de metal con signos de soldadura, donde nombres estaban legiblemente grabados. Alrededor de ella, las personas que habían resultado vivas colocaron objetos en memoria: una pequeña linterna que había pertenecido a un guardia, un fragmento de tela con ceniza, una insignia chamuscada. Esos elementos formaron lo que se convertiría en el archivo de la vigilia, un lugar de memoria pública que enseñaría a las generaciones venideras que las decisiones extremas pueden ser moralmente complejas, pero que la consecuencia mayor es la preservación de los vivos. La ciencia humana también recogió lecciones. Mateo, cuyo paquete de coordenadas llegó a una estación satélite aliada antes de que la recepción se interrumpiera, dejó manuales y diagramas. Fueron suficientes para que los ingenieros del planeta y de las colonias cercanas comprendieran la amalgama entre arte litúrgico y técnica militar que había hecho posible la defensa. La holocruz, ahora desactivada y fragmentaria, fue descompuesta y estudiada. Sus patrones de frecuencia se reutilizaron como medidas de comunicación segura. Su canto, una vez solo plegaria, sirvió para desarrollar protocolos anticoordinación que las redes humanas mantendrían secretas. La tecnología nacida en la fe se convirtió en patrimonio y herramienta. En las noches de la ciudad que había sobrevivido, los niños jugaban con chispas que recordaban a la caída. Sus risas eran un mosaico de sonido que los ancianos escuchaban como un triunfo. La carta tostada, la placa juramentada y la antorcha de la guardia se colocaron en una pequeña cripta pública. Frente a esa cripta, las familias contaban la historia en tono de mito y de advertencia, y la gente mayor repetía sin cansancio que lo que habían perdido lo habían ganado en forma de tiempo futuro. En esa cripta, un hábito viejo se quedó como prueba de que la vida humana no se somete sin articular el precio. En las capas altas de la nave madre Kraubal, el relato humano adquirió una forma pedagógica. Las academias intercambiaron archivos con advertencias. Las canciones de cuna Kraubal incorporaron nombres extraños para que los hijos aprendieran que la soberbia es peligrosa. Para los Kraubal, el episodio con los humanos fue, en el mejor de los sentidos, un espejo,
miraron a través suyo y vieron su propio exceso, su propensión a subestimar lo que no encajaba en sus modelos. Poco a poco surgieron figuras de memoria que tomaron la forma de promesas políticas y sociales. La reconstrucción en la meseta se organizó con inteligencia, las familias que habían perdido todo fueron ayudadas por brigadas de rescate. Los restos del monasterio se emplearon como material para construir un memorial público. En las plazas se erigieron relieves que mostraban, en líneas minimalistas, la silueta de la estación en descenso y la onda de choque que derribaba la flota enemiga. Los artistas locales construyeron piezas que combinaban metal quemado y fibras de luz, en las que la holocruz quedaba representada como una figura fracturada pero aún emisora. La cuestión ética no desapareció. En asambleas y debates, se discutía si la decisión tomada por el monasterio de Lumen había sido justa. Algunos argumentaron que se trató de un asesinato colectivo disfrazado de estrategia, otros dijeron que no había alternativa. Los documentos dejados por Luz, Mateo y Maren se volvieron objeto de estudio, la ingeniería del sacrificio fue analizada por filósofos, por sacerdotes y por políticos. En universidades abiertas, se disertó sobre la conjunción de la fe y la inteligencia aplicada a la guerra, fue un tema que, aunque doloroso, produjo nuevas ideas sobre cómo proteger poblaciones sin consumir sacrificios absolutos. En la primera conmemoración, que fue sencilla y humana, sin pompas ni excusas, la gente puso luces sobre la meseta. La niña que había encontrado la carta tostada leyó, con voz hecha de fragmentos, las palabras que el papel aún conservaba. No hubo grandilocuencias. Hubo, en cambio, una sensación de continuidad, lo que se perdió no regresaría, pero el planeta respiraría un poco más tiempo por la decisión de otros. Se colocó la placa juramentada en un pedestal, doblado, con la firmeza de lo que ha sufrido calor y no ha cedido. En las noches, en hogares nuevos, en reuniones de vecinos, los nombres de los que habían quedado en el monasterio de Lumen se repetían como talegos de identidad, Luz, Mateo, Maren, Alea y tantos otros. Las generaciones que crecieron bajo ese nombre aprendieron algo muy humano, que la resistencia no siempre se dirime en combates abiertos, que a veces la táctica más feroz es dar todo lo que se tiene para que otros puedan vivir. La fe fue entendida, no solo como una consigna, sino como una herramienta que podía ser afinada en compañía de la razón. La memoria se filtró también hacia los Craubal de maneras inesperadas. Sus pinturas de casa incluyeron figuras humanas en sus relatos, y su mitología añadió una escena ritual donde los invasores son detenidos por el sacrificio de un santuario. La frase que unos pronuncian para asustar a sus críos, los humanos son una historia para dormir, se transformó con el tiempo en un proverbio de cautela. En los mercados interplanetarios, los relatos sobre la noche en que el monasterio cayó viajaron con la misma velocidad que los rumores grandiosos. Los humanos no solo habían derrotado a la flota por suerte. Lo habían hecho por deliberación y por fe. Con el tiempo, de los fragmentos de Lumen nacieron espacios de saber. Las piezas tecnológicas fueron adaptadas a usos civiles, las iglesias se transformaron en centros de estudio donde se enseñaba la integración entre la liturgia y la exactitud matemática. La holocruz, reconstruida en versiones no bélicas, sirvió para sincronizar trabajos de agricultura vertical, para programar ciclos de riego y para mantener ritmos comunitarios. La placa juramentada fue depositada en el museo de la ciudad, con su carta tostada exhibida en un estuche de vidrio. Los niños, que alguna vez hubieran contado historias de miedo sobre los humanos, ahora escuchaban leyendas de cómo otros dieron todo por salvarlos. Y cuando, en noches de cielo limpio, alguien miraba hacia las estrellas, las señales que alguna vez parecían amenazantes se leían ahora en otras claves, habían sido un tribunal, una prueba. Los sobrevivientes contaban con voz grave que no siempre la supervivencia se mide por victorias en el campo, a veces, se mide por la capacidad de una civilización para sacrificar un templo por la continuidad de su gente. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.